Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos señores a mi humilde canal, les habla el Sensei Paraguay. Estoy en directo para poder hoy compartir con ustedes una sala muy especial. Estuvo en contacto conmigo mi amigo, el organizador generalmente de los eventos de la Liga Ambarete Guaraní, y me pidió que pudiera transmitirle un poquito lo que va a ser la partida. Le explico un poco lo que va a ser la partida. El clan Moopio tiene alrededor de 100 jugadores dentro de dos clanes, ¿verdad? Son Moopio 1 y Moopio 2. Y van a hacer una sala muy especial donde van a estar eligiendo a los representantes prácticamente del clan. Van a estar seleccionando los mejores jugadores. Y qué mejor forma que jugar un verso entre todos ellos, ¿verdad? Me pidieron si podía castear, les dije que no había problema. Estamos acá para compartir con ustedes lo que va a ser una sala interna del clan Moopio, donde van a estar los líderes de Moopio compitiendo, y van a estar también aquellos que anhelan entrar prácticamente en la selección, en el grupo exclusivo de Moopio, los que siempre están jugando los versus, los que siempre salen a representar a su clan. Acá tengo ID y contraseña, voy a entrar ahora para poder ir viendo. Vamos a estar viendo quiénes son los jugadores. Adrián se llama el amigo que siempre está hablando conmigo para transmitir los versus, para compartir con ustedes, nos facilita la información. Una muy buena persona, Adrián, muy activo en el juego. Solo ver que juega muy bien. Reclutamiento se llama la sala. Nosotros vamos a entrar a espectar. ¿Qué horas son? Ahí entramos. Chris, Dani, Liz. Rambo sería nuestro amigo Adrián. A ver, Rambo. Qué rico. Si se fijan, son todos jugadores de Moopio, pero tienen muchos jugadores y eligen los jugadores mediante versus, mediante salas y todo eso, para poder seleccionar a los mejores y así llevarlos como representantes del clan. A ver, son las 19:56. Las 20 me decían que iniciaba. A ver, voy a escribir un poquito a mi amiga Ceci. Hay gente que quiere entrar en nuestro clan también. ¿Cómo están? ¿Qué tal está yendo en su domingo? Excelente día. Un poquito de calor. Anoche me fui a una pequeña fiesta y estuvimos compartiendo con alrededor de 16.000 personas más o menos lo que fue la fiesta hawaiana Pilar 2020. Tremendo, viejo, impresionante. A ver. Hey, lo mitad de coño. Agua nomás luego. Ya van entrando los jugadores. Creo que Chris es el líder de Moopio. Le tiene a Dani abajo. Los líderes están jugando con los que quieren ser reclutados. Y ellos van de negro, pero son los que quieren ser reclutados. O sea, los que quieren entrar al grupo exclusivo, ¿verdad? La selección de Moopio. Ellos están liderados por los mejores jugadores prácticamente de Moopio. Está Chris, creo que es el líder de Moopio. También está Rambo, que es Guille, Adrián, nuestro amigo, y hay otro más que no recuerdo muy bien. Ellos van de negro.
Y de blanco va los jugadores que ya están dentro de lo que es el team exclusivo de Mopio, prácticamente los que van a representar casi siempre en las competencias y en los versos. Hasta ahora creo que a Mopio le está yendo muy bien en todas las competencias mediante este sistema de selección que veo ellos están aplicando. Está una señorita también, está Tóxica, está Dani PI, está Diego, está Sugar Daddy, está Rambo, está Liz, Félix, está Gusta, está Osvaldo, está Vázquez, también Chris en punto. Dami está en otra escuadra ya, ¿verdad? Ellos van a ser posiblemente los que se enfrenten a Chris y a la escuadra de Rambo y a la escuadra de Gusta. Está Dami, está Eduardo, está Keila, Terror, Franco, Kamikaze, Osvaldo, Félix. Todos muy buenos jugadores. La gente de Mopio tiene algunos requisitos a veces un poco complicados de cumplir, ¿verdad? Para poder entrar a su clan. Y eso hace que tengan muy buenos jugadores. O sea, seleccionan a muy buenos jugadores para poder incorporar a su clan. Tienen muchos jugadores. Para hacer una sala interna 16 versus 16, creo que tenés que tener ya muchos jugadores activos en línea y que sean comprometidos, que estén siempre, ¿verdad? Sobre todo están en una sala interna para poder ver si pueden ser seleccionados por los líderes para ir a representar a su clan en las competencias. La verdad que es muy buen método. Estamos esperando todavía, están entrando de a poquito. Otro 8, 12, creo que no juega 16 versus 16, pero le falta todavía 2 escuadras, le falta a los de blanco que van a ser de este lado de la pantalla. Creo que les muestra el puntero. Y del otro lado le falta todavía 3 jugadores. Va a estar muy buena esta sala. Algunos se juegan la titularidad y otros pueden estar jugando por entrar a ser titular. Muy buen sistema el de Mopio. A ver qué dice el amigo. Creo que está en la 2 y en la 4. Ah, mira. Son los exclusivos. Ya los otros son reclutas, sí. Los que están en la 2, Chris, Vázquez, Dani, Tóxica. Interesante. También toman seguro como un versus de práctica, ¿verdad? Van a jugar 12 versus 12 por lo que veo. Un versus de práctica y a la vez también de selección, que le da mucha fuerza. Los jugadores ponen más de sí, también se interesan más. Muy bueno, la verdad que muy bueno. Ya en cualquier momento van a estar completando, vamos a iniciar, vamos a compartir con ustedes esto. Buenas crack, dice Pedro Centurión. ¿Qué tal, mi amigo Pedro? ¿Cómo estás? Buenas tardes ya. ¿En qué escuadra puedo jugar? Y los perros están chateando, tenemos ver si también hay con nuestro clan. Estamos esperando todavía, 3 jugadores le faltan todavía. El amigo Rambo.
El amigo Rambo. Adrián. Qué loco, viejo. Saludos para vos. Pedro me mandó un mensaje. Buenas, cracks. Cracks. Craxitos y Celica. Craxitos y Celica será, tiene 2W y le parte su madre a todo el mundo, viejo. Lo que juega ese tipo. En PC juega, será, y usa W, una locura. Te revienta toda la cabeza. Y si no te da, si te saca 150 en un instante de disparar, qué loco que está. Celica, uno de los mejores jugadores para mi gusto en PC. Tremendo. Y completaron 12 versus 12. 24 jugadores en una sala, todos del clan Moopio. Ahí está dentro Franco Mars DJ. No sé si es del clan, no tiene la insignia, no tiene nada la insignia. A lo mejor tengo un poquito de sueño. Como les conté anoche, estuvimos de pachanga. Daba el clima, el calorcito, había sed. No, muy buena la fiesta hawaiana, la verdad que sí. Muy buena. Assassin Paraguay. Estamos en directo, papu. Me están viendo. Beto, saludos para vos, papá. A ver. ¿Qué tenemos por acá? ¿Qué tenemos por aquí? En cualquier momento esto inicia. ¿Qué tenemos por aquí? En cualquier momento inicia. Vamos a estar pudiendo disfrutar de lo que van a ser los enfrentamientos, ¿verdad? Mejor de 3 siempre, ya lo que estamos acostumbrados a ver. Mejor de 3, si hay empate en las dos primeras salas, desempate, ¿verdad? A ver. Mejor de 3. A ver, Gusta Mano Liz Martin. Salió otra vez Martín. Salieron otra vez algunos. A ver. No, se están reacomodando. Quieren hacer 16 versus 16. Posiblemente. Se están reacomodando de a poquito. Qué loco, viejo, el calor que está haciendo ahora. Y te dicen, hamburguesa, tereima, Playa nomás lo estira. Y ahí se armaron todos. Me había explicado un poquito los de blanco. Ya están, creo que los grupos exclusivos. Y los de negro son quieren ser respetados más o menos. Pero entre ellos, los de negro, por ejemplo, hay jugadores que están en la selección de subir el pin. Vamos a darle un poquito de pausa a esto. Bloquear acá y ahí va a bajar el pin. Va a bajar el pin. Ya estamos viendo lo que es el mapa. Bajar un poquito el volumen de juego. Ay, se me bloqueó. Bajar un poquito el volumen de juego. Poner un temita para escuchar. Para escuchar. Lindo domingo el que estamos teniendo, ¿verdad? Se nos está yendo. Buenos días a la audiencia, buenos días, compañeros. Terror Moopio Paraguay. Gus. Dani. Liz de Moopio.
Franco está recorriendo tirolesa. Osvaldo PI. Fel Hicks. Y acá lo tenemos a nuestro amigo Rambo Adrián. Vamos a explicarle un poquito a ver a Adrián qué tal se mueve. La primera vez que le estoy viendo jugar a Adrián. Está luteando en la zona observatorio, encuentra Pareglú, encuentra una Spaz 12, una Scar ahora. Adrián me contó que él tenía una cuenta bien chetada, pero se le mudó a la región de Norteamérica. Y ahora está teniendo esta cuenta que veo, está más o menos, está lindo. Le falta un poquito a lo mejor la skin de velocidad, pero full está. Se está poniendo con las pilas en su cuenta, ¿verdad? Qué difícil eso de que te cambien la cuenta de región, ¿verdad? Andrea, no sé si es Andrea, pero Andrea dice acá. Ya tenemos a Sugar Daddy looteando un poquito. Todo en la zona de observatorio. Están todos juntos. Estamos expectando un poquito a Álvaro. Está dentro de un contenedor. Ya tenemos a Karma. Creo que a Karma en la sala ya lo estuvimos viendo en algún versus, creo que lo he visto a Karma. Está Frank Comart DJ, Frank Comart. Buen día, papu, The Crazy Fire. ¿Cómo estás, crack? Un saludo. Martín también. Buenas tardes. Sí, viejo, buenas tardes. Va a estar bueno este versus amistoso del clan Moopio, ¿verdad? Es un versus amistoso y a la vez también de reclutamiento. También que podemos tomar como un poquito de práctica. Karma está looteando la zona de Shipyard. Creo que vio a alguien de negro ahí, nuestro amigo Karma, y se asustó. Creo que si ahí cerquita está gente de negro, blanco, ahí nomás está negro, blanco, negro, ahí hay contacto visual, Agüero. Aparentemente no va a haber enfrentamiento. Probablemente tengan alguna norma, ¿verdad? No va a haber enfrentamiento, tempranero habrán dicho, ¿verdad? Vamos a esperar que cierre la primera zona. Kamikaze, Osvaldo, Fénix están moviendo. Están volviendo de Sentosa. A ver. Liz está recorriendo en la zona de Catulistigua con Dani y Gusta. Keila en zona de pick también con su escuadra. Tóxica, Vázquez, Chris. Pasó nuestro amigo Rambo. Rambo está con Andrea seguro quiso haber puesto por su nombre o Adrea. Está bien también. Sugar Daddy está ahí nomás, cerquita. Están looteando, se están moviendo. No sé si se van a juntar temprano
Ok, no estoy tratando, no puedo deducir la jugada todavía de los muchachos. Un grupo está en Shipyard, otro grupo en Observatorio, bastante lejos uno de otros. Bastante lejos. Pero también en un segundo se llega con los propulsores. Rambo ya está en la zona de hangar con su escuadra. Álvaro, que es del equipo contrario, se mueve ya en la zona de Plantation. Agüero está de negro y su compañero está de blanco. Creo que se confundió un poquito Agüero. Ahí eso puede generar un poquito de confusión a la hora del enfrentamiento. Agüero está de negro, su compañero está de blanco. Un poquito complicado. Están preparando los muchachos. En cualquier momento va a haber enfrentamiento. A ver, otros jugadores de negro. Liz, Danny y Woods se mueven también por zona de hangar. Eduardo, Keila, Terror se mueven por zona de Plantation. A ver qué hace Terror. Sale, vamos a dejar su like a Terror. Está con la SCAR de velocidad, la incubadora, más que listo para hacer contacto. A ver, Gus que está looteando. Cambia la arma. A ver, no se cambia el arma, se deja esa. No recuerdo cómo es el nombre de esa arma ahora en este momento. No me acuerdo muy bien. M16 o algo así creo que era. No estoy seguro. Dani está en zona de observatorio. Liz, a ver, no. En zona. A ver, no es observatorio. En zona de hangar están todos. Se mueven. Liz que se mueve, acompaña a su escuadra. Gus también. Están viendo si no ven movimiento en la zona de Clock Tower. Los de blanco están tomando lo que es Factory. Nuestro amigo Rambo no se encuentra todavía en la zona de hangar. En cualquier momento vamos a tener enfrentamiento acá. Y Álvaro con Agüero y Karma se están yendo también, creo que para la zona de miel. En cualquier momento se van a juntar. Están juntando los muchachos de negro. Álvaro, Agüero lo que está de negro, me preocupa un poquito eso, que genere confusión. Están todos en la zona de hangar, al borde de la zona les dio. La gente, los que están de blanco, tienen que tener en cuenta que de atrás ya no van a venir porque ellos vienen de ahí. Y es muy difícil que los vengan siguiendo. Y acá en cualquier momento ya vamos a tener enfrentamiento porque Kamikaze se está acercando a la zona de hangar. Y en cualquier momento va a haber contacto visual. Están buscando con cautela. Ramos está hiper preparado para pegar con todo. Sugar Daddy, que también es de la escuadra de Rambo, muy atento, esperando que lleguen en cualquier momento los enemigos. Álvaro se tiró al piso. Agüero creo que le ganó un poquito la espalda. Eso es lo que genera un poco de confusión. Agüero, por ejemplo, juega para el equipo blanco, pero está de negro. Álvaro empieza a hacer daño.
Karma que gana un poquito la posición. ¿Y quiénes son los que están buscando el rusheo? Cayó Woods. Se acerca Dani. A ver, al final lo ayuda Liz, Paraguay. Allá vemos a nuestro amigo Rambo. Atentamente observando para todos lados. Están en la represa. A ver, Álvaro retrocedió un poco más. Agüero, que es un tema, ¿verdad? Está de negro, pero juega para el equipo blanco. Álvaro preparado para en cualquier momento empezar a hacer daño. Franco que se mueve, busca hacer contacto visual. Martín, Manu, atrás la cerca. Y tengan cuidado porque había gente en la zona de Cloud Tower. Y creo que están armando alguna estrategia ya. Hace 14 de daño. No le dispara al de negro. No sé si está confundida o qué. La escuadra. Hacen un poquito de daño a Dani. A ver si revientan esa pared. Dispara. A ver por dónde está su escuadra. Están haciendo daño. Están rodeando a la gente que está en la represa. No está ayudando a la gente que está en observatorio. En la zona de Cloud Tower. No están ayudando a sus compañeros. O ya se replegaron, de ahí se están moviendo. Están buscando ganar zona. Se están moviendo, están buscando ganar altura, ganar zona. ¿Qué pasó nuestro amigo Rambo? Nuestro amigo Rambo sigue de pie, sigue luchando. Pero lo que no saben es que la gente que estaba en Clock Tower ya está ganando altura, está ganando zona. Los de blanco. Agüero cuenta como jugador de blanco porque está jugando para una escuadra donde son todos de blanco y él es el único que está de negro. A ver, Franco Mar, no sé si se quedó sin internet, está quietito. Martin MA está recorriendo, están buscando a sus rivales. Hasta ahora ni una baja ni de ninguno de los equipos. Escucho que están disparando ahí cerquita. A ver los jugadores que subieron arriba. Sí. Dami, Eduardo, Keila, Terror. Ellos ya están asegurando zona. A ver dónde están sus compañeros. Cayó Gus. A ver si alguien ayuda a Gus. Se acerca. Llega. Dispara. Creo que Liz dispara. Le ayuda de vuelta a Dani. Dani se levanta. No es a Dani. Es a Gus. Le ayuda. A ver. Están pegando con todos los jugadores de blanco. Se llevan la primera kill. Y fue Agüero el que cayó. Agüero andaba de negro. El primero en caer es Agüero. Y acá esperando un poquito los muchachos para arremeter con todo. Ahora cuando empiece a cerrar la zona los jugadores que son los que están abajo. Martin y Manu están rodeando por arriba a la gente que está en la casa L de Bimasaki. Y había jugadores ahí. Ahí llega Rambo. Tumba uno creo, a ver. No logra. Está pegando con todo Rambo. Están en la alturita. Y atrás de esa pared creo que hay gente. También en la casa L de abajo. Álvaro se defiende. Justo le llegan con todo. Karma está buscando derribarle a... Uy, cayó Martin.
Cayó Martin. A ver. Rambo que se lleva su kill. Uy, bajaron a Rambo. Llegan los compañeros, lo ayudan. Hay contacto. Hay un derribo. Lo levantan a Rambo, se cura. Lo tumban de vuelta a Rambo. Había gente en la garita disparando full. Queda Sugar Daddy y Diego de la escuadra de Rambo. Kamikaze que se mueve por la altura. Cayó Félix. Sus compañeros no están muy lejos, pero no logran ayudarle. Cae ahora Kamikaze. Y hay un rusheo, creo que en la parte de la gente de negro. Queda todavía Sugar Daddy, Diego. Kamikaze está en el suelo. No sé si lo van a poder ayudar. Necesitan pared. Acércate un poco más, dice. El compañero le pasa al lado, pero no lo ayuda. Un poquito complicado ahí. Abajo estamos por ver un enfrentamiento. A ver, Sugar Daddy y Diego están dentro de la casa y tienen gente muy cerca, muy cerca. Terror es el que está sembrando terror en este lugar. Y hay un rusheo, se mueve el amigo. Tocado ya por la zona, Terror se lo lleva. A ver. Tenemos a 3 vivos ahora en esta zona. Osvaldo de Blanco. Amico. Dami LGD. A ver, Osvaldo. Son los 3 jugadores sobrevivientes de la sala. Ahora vamos a dejarles un par de likes a los chicos. Son los 3 sobrevivientes. A machetazo, dice Dani. No quiere saber nada, Terror le da con la cara. Tiene el bulla. Está escondidita atrás del árbol. Se agacha. Falla el lanzamiento. 66. Quería matarlo a machetazo nuestro amigo Dani. Muy buena sala. Creo que faltó un poquito de presión de parte del equipo negro, pero bueno, supieron manejarse. Muy buena la escuadra, mi amigo Rambo, Adrián pegó muy bien. Se movieron bien también. Faltó un poquito, a lo mejor un poco más estrategia. La gente que estaba en la represa no se podía mover. Y muy buena sala, la verdad que sí. Vamos a esperar ahora a ver que nos pasen ID y contraseña de la segunda sala para después seguir disfrutando con ustedes. Muy buena sala. No sé si nos quedamos en esta misma sala o vamos a esperar que nos pasen ID y contraseña. Voy a hacer esa pregunta. Sí, amigo, he visto muy bueno. En Instagram estoy como Cristian, como @CristianCris. Pueden buscarme, seguirme, estoy compartiendo de vez en cuando algunas jugadas pequeñas de lo que es en clasificatoria. Suelo estar compartiendo en Instagram. Es muy difícil jugar en directo clasificatoria porque se me sube mucho el ping. Se me sube en 300, en 400 y no puedo jugar en directo clasificatoria muchas veces, por eso no comparto con ustedes. Pero en estos días voy a estar grabando para ver si hacemos un compilado de algunas kills que solemos hacer en clasificatoria y compartir con ustedes. Estoy jugando ahora con mi amigo Dante en dúo, lo que pega Dante, viejo, no, impresionante. Estamos subiendo, estamos sumando puntos. Vamos a ver qué tal nos va esta temporada. Lindo calorcito tenemos en nuestra zona. Me pasa una ID y contraseña a la segunda sala ahora. Rápido me pasó mi amigo Rambo, a lo mejor quería ganar él y se quedó con bronca. O sea,
Ya Rosada no se acuerdan este, hey. Con todo, con todo. A ver. 96, 97. 52. Ya estamos de vuelta, señores. Vázquez, Chris, Tóxica. Se están armando de vuelta las escuadras. Muy buena sala, interesante. Dimos buenas rotaciones. El equipo, el jugador, los jugadores de la escuadra de Rambo, por ejemplo, rotaron muy bien cuando ya iba bajando la gente que estaba de blanco, por ejemplo, en la casa L, a la altura de Bimasaki. Ahí llegaron bien los jugadores de la escuadra de Rambo y estuvieron haciendo muchísimo daño. Creo que tumbaron a algunos jugadores que estaban de blanco y después bajaron rápidamente a rushear. En el rusheo se complicaron un poquito, bajaron a Rambo, no logró curarse, después lo bajaron de vuelta al compañero. Y ahí ya creo que se desequilibró un poquito lo que era el equipo blanco. El equipo negro y el equipo blanco supo mantenerse. No he visto mucha estrategia, pero vimos buenos movimientos de escuadras individualmente. Pero bueno, como es una sala de reclutamiento, ¿verdad? Hay algunos jugadores que no están tanto en ritmo y otros que sí, ¿verdad? Entonces por ese lado también entendemos lo que es el juego, ¿verdad? Pero hay que subir un poquito de nivel. Ahora entró Capi de Moopio. Tenemos a Rambo con Sugar Daddy y Diego de vuelta. Manu Martín y Franco. Tenemos a Kamikaze, Osvaldo, Félix, Franco, Good. Capi se mudó con Álvaro y Karma. Y había un jugador, creo que Álvaro, no sé, no estoy seguro. Creo que Álvaro era el que jugó en un equipo donde estaban todos blancos y él andaba en negro. Estaba tumbando los en negro por ahí. A ver, Tóxica, Andrea, Chris, Vázquez. Rambo, Sugar Daddy, Diego. Acá están muchos jugadores de Moopio. Si pudiéramos inspeccionar a todos estaría muy bueno para ver el porcentaje de disparos en la cabeza, pero Garena todavía no nos da esa opción. Entonces nosotros podemos ir viendo el nivel un poquito de los jugadores dentro de las salas. Sería bueno que nos den esa opción. Por ejemplo, si no es tu amigo no podés ver, le puedes enviar la solicitud, ¿verdad? Pero no podés ver su porcentaje de disparo en la cabeza, cada array, todo ese tema. Sería bueno poder tener esa opción, ¿verdad? Pero hasta ahora no tenemos. Mañana creo que tenemos sala por la Liga Ambarete Guaraní de vuelta. Creo que se retoma. Y ya son semifinales los que se van a jugar, me estaban contando. Van a estar muy buenas las salas. Domingo relax. Ayer seguro la gente salió a pegar una vuelta. Hoy domingo relax, súper suave. Tereré, pantano, abundante. Asadito a la siesta, seguro. Y por la noche descanso. Mañana es día de trabajo de vuelta. Le deseamos mucha suerte a esa gente. A ver, Gus, Agüero. Capitán de blanco con su escuadra. Torito Ward. De Moopio.
Álvaro está de blanco, Karma también. Rambo está con su escuadra, son 3 en su escuadra. Su trío. Qué mal son eso. Kamikaze, Álvaro, Félix, Frank Good. Están todos jugadores muy buenos en las escuadras de Moopio. Son todos jugadores de Moopio, ¿verdad? Pero lo que vemos es que todos están con las ganas de entrar a la selección de Moopio. Los jugadores que están representando generalmente en las competencias. Creo que ya habían jugadores en el aire. Rambo, Sugar Daddy y Diego van directo a la zona de Sentosa. Están looteando en cualquier momento ya. Kamikaze de blanco cayendo en la zona de observatorio. Frank Good. Cae en la zona del cementerio. Graveyard. El fix. Toda la escuadra en la zona de observatorio. Opio, hey. Le faltó la M. Franco de Moopio. Opio. Todos los jugadores de Moopio. Están todos en el clan de Moopio. No me contó mi amigo si Moopio pasó a la siguiente ronda. No estoy un poquito al tanto, voy a preguntarle después. Ahí lo vemos a Rambo looteando en la zona de Sentosa. Se hace bochilita ya, quiere un espacio. Tiene una P90, también tiene una XM8. Está buscando un arma que sea mejor que la que tiene. Cambia de vuelta a su arma larga, se lleva la P90. Karma con su escuadra. Álvaro, Karma, Torito, están toditos en la zona de Clock Tower. No están muy lejos, pero están ahí. Tira su segadora, ya que en el enfrentamiento no sirve usar segadora, así que se deshace de ellos muy bien. Se pasea por la zona de Clock Tower. Están looteando. Qué linda mochila tiene Capi. A ver, Chris es el líder del clan Moopio. Él está en la zona de Copetón. Está looteando un poquito todavía sin mochila. Tiene una Scar sin atributos y tiene la MP40 que hace más daño y tiene un poco más de cargador. Tóxica está ahí cerquita nomás, en la mansión arriba de Clock Tower. Vázquez que se pasea con un tambor de aceite para que no lo vean. Ahí Vázquez baja su tambor. Ahí está Vázquez, le dejamos su like, se pasea de vuelta con su tamborcito. Parte de la estrategia, está camuflado. En el enfrentamiento no creo que nadie se dé cuenta, ¿verdad? Un tambor está corriendo. Ya lo expectamos un poquito a Chris, todavía sin mochila. Tiene un chalequito al 2 muy bueno ya. También un casquito al 3. Vamos a la escuadra de Dami, de Keila, de Terror y Eduardo. Ellos están en la zona de Shipyard y otros en zona de plantada tienen su escuadra. Dami es el que está ya en Bimasaki ya. Terror y Eduardo están todavía en la zona de Shipyard y otro plantada tienen. Qué lindo el dinocornio que está usando Eduardo. El coite para los versos. Para buen clasificatoria nomás gente. Muy llamativo ya, muy llamativo. Aparte, en un rusheo, en un PvP dentro de una casa, como que te cubre todo. Cuesta un poquito.
ver el movimiento de tu enemigo cuando tenés un traje así. Pero para esta ocasión es muy lindo. Con la mochilita de alitas de pollo. Gusta, se está paseando en la zona de Riverside. Anda con una M60, una MP40, looteando un poquito. Ahora se hace de casquito al 2. Rani está dentro de una casa. Está esperando que pase el Danger con el traje de bandido. Tira algunos machetazos a Agüero. Agüero ya juega para un equipo negro. Ahora creo que era él el que estaba de negro hace rato. Todo sueño, viejo. Las 6 volví de la fiesta, viejo. Las 6 volvimos con mi novia. Qué loco estuvo eso. Tienen que buscar en Instagram la página de Hawaiana Pilar 2020. @Hawaiana Pilar 2020. Qué loco, viejo. Estuvo muy bueno. Alrededor de 20.000 personas, la verdad que sí. Estábamos todos apretujados, pero todos felices. Álvaro en la zona de Rimnam. Karma que ya se adelanta un poquito, ya seguro llamado por sus compañeros para ir juntándose. Capi y Torito un poco alejados, pero ya se van juntando. Nuestro amigo Rambo está volviendo ahora de la zona Sentosa con Sugar Daddy, que ya se adelantó también y ahora lo siguen a Rambo. Rambo, por lo que veo, es líder de su escuadra, de su clan, y también lidera su escuadra. Escuche que están disparando. Hay movimiento. Le hicieron un poquito de daño a Kamikaze. Hay gente cerca. En la escuadra de Rambo, tampoco la escuadra de Capi no será, porque también juegan para el mismo equipo. Entonces, a ver, que no están muy cerca tampoco en la zona de... Entonces la escuadra de Daniel sube un poquito. Uy, todo el daño que se hace Vázquez. Uy, todo el daño que se hizo. A ver, Chris, que van para la zona de Pick. Tóxica, que lo sigue a Vázquez. Están ahí nomás todos. ¿Quién le hizo daño a nuestro amigo Dani? A ver, busca con la mira si les da el punto rojo para hacer un poco de daño. Por ahí pegamos un head shot y piso. Hicieron un poco de daño acá arriba. ¿A quiénes? Ramos está en tirolesa. A ver. Vázquez está llegando a la zona de pick. Creo que se van a juntar todos en la zona de pick. Dami está esperando para ver dónde cierra la siguiente zona. Terror con toda la estrategia. Está observando para todos lados. Tiene una pared enfrente. Y Agüero está bordeando un poquito. Están muy cerca de la zona de pick. Y Agüero está en pick. Y Capi con su escuadra, Torito, Álvaro y Karma están llegando a pick. Así que en cualquier momento vamos a tener un enfrentamiento. En cualquier momento va a haber enfrentamiento. A ver, Capi con su escuadra.
Rambo está un poquito alejado, pero en cualquier momento tiene que acercarse a Pick. Lo que no saben es que Capi, Dani, Liz están en Pick. Y no sé si ya hay contacto visual. Ahí hay contacto visual. Capi lo ve. Y están disparando del otro lado. Gusta, creo que es el que dispara. Ahora creo que también se acopla él. A ver, Rambo cayó, viejo, lo tumbaron. Lo tumbaron a Rambo. Queda Sugar Daddy y Diego en su escuadra. Y Capi está con su escuadra, se aleja un poco Capi. Muy fuerte el daño, muy fuerte el daño. Lo salva la habilidad de Alok. Le da un poco más de velocidad para moverse. Se llega a cubrir, se va a curar Capi ahora. Álvaro y Torito cubriendo la piedra. Karma. Capi lo que se alejó un poco de su escuadra. Gus con AW. No llega a tumbar. Se está acercando a Gus. Va solo contra el mundo Gus. Liz y Agüero. Hay un enfrentamiento acá de todos contra todos. Tumbaron uno. Se llevaron a Agüero. Capi está solo, muy cerca del peligro. Está con un AK-47. Llevaron a nuestro amigo Rambo, viejo. Ya están en zona de Cochinón, creo que es lo agarraron de arriba. Kamikaze, Osvaldo, Felix. Bordeando un poquito, los muchachos van a tomar la casa de la iglesia aparentemente. Se van a juntar con Capitán, que ya está ahí. Torito, Osvaldo. Y llegaron todos a la... a la iglesia, le decimos nosotros, ¿verdad? Cayó una escuadra completa en la de Manuel, Martin y Franco. Capi está buscando hacer contacto visual. Uy, le hacen un montón de daño a Gus. Lo tumban y se lo llevan a Gus. Ahora Liz. La rotación, la verdad que innecesaria, pero bueno, ya está. Cayó Liz. Dani queda solo en su escuadra. Y empezaron a pegar los muchachos de blanco de Moopio, que tienen altura, tienen que esperar nada más. No sé si pega fuertísimo Chris, quita 110 de la cabeza. No sé si llegó a tumbar a alguien allá arriba. Dani la hoguera, está tratando de recuperar fuerza, está recuperando vida. Era Capi quien tumbaba a Chris. Le arrancó la cabeza, le sacó 110 y un par más de daño. Al piso lo tiró, pero fue salvado por Álvaro. Así que en deuda Capi con Álvaro. Lo que pega Cristian, lo que pega Chris, la verdad que es muchísimo. Ahí están bordeando los muchachos por abajo. Les distrajo un poquito que hayan tumbado a Capi y ahora los muchachos de blanco están esperando en un lugar. Creo que a Capi le golpean. Si derriban esa pared, Chris cae si derriban esa pared. Tratan de romperle la pared a Chris. Pone otra pared más. Va a buscar levantar mira. No logra. Lo dejan a 8 de vida ahora Chris. ¿Quién está golpeando contra Chris? Lo bajan a Chris. Cayó el líder de la escuadra. De los jugadores que están de negro en la escuadra de Moopio. Se fue la escuadra completa de Chris. Y se vuelven a quedar con la segunda sala los jugadores de blanco de Moopio.
que son los seleccionados, ¿verdad? Del clan. Ya también hay otros jugadores que también son de selección de Moopio, que son los exclusivos, pero estuvieron jugando ahora de negro, como son Chris, creo que también nuestro amigo Rambo y otros más. Creo que también me dijeron que era, a ver, Usta, creo que también era del equipo de blanco, el equipo, la selección de Moopio. 2-0 gana el equipo, los de blanco en el versus de reclutamiento para la selección de Moopio. Muy buena sala, muy buen contacto de los jugadores, muy buena la rotación. No tuvieron suerte los jugadores de negro, ¿verdad? Pero bueno, también la experiencia de los jugadores de blanco hicieron valer su experiencia, supieron juntarse, moverse, hacer una estrategia y ganaron con mucha inteligencia, muy buena sala. Para disfrutar un poquito el día domingo como hoy, ¿verdad? Muy buena sala. Yo estoy mirando un poquito, vamos a ver qué tal, quiénes son los que después del enfrentamiento quieren en pie. Y después vamos a estar dando por concluida la transmisión de hoy. Espero hayan disfrutado un poquito. Estamos a las órdenes. De por ahí, si quieren que entre a espectear un poquito y transmitir la sala, que tengan algún clan en específico, sin problema. Estamos a las órdenes. Quiso tumbarlo a alguien, Frank Good con su aire, y no le salió. Están todos con la fotito. Mira Frank como tiene esa mira. Apuntando con la mira. A ver, Capi también, que en su momento estuvo pegando fuerte. Torito está escondido, no quiere salir en la foto, ¿no? Pega con silenciador. No baja nadie. Ahí la pegó un cabecero, tumbó a otro. Ahí quiere asegurar la kill. Se asegura la kill. Mira cómo está carruñando Torito, viejo. Mira lo que es. No se fue para la foto y mira, está tumbando a todos. Ay, le hacen un poquito de daño. Tiene a otro más ahí. Está rematando a todos, Torito, Ahí pega un cabecero de vuelta, 5 kills. Está carroñeando full, Torito. Quedan 4 vivos, a ver quién puede. Y remata las kills, Torito, viejo, no. Ay, carroñero, Torito, ya. Mira vos. Se cubre con su aero, a ver, tira unas granadas. Va para el rusheo. Le volaron a Torito. Carroñacan, güey, no con Torito y le reventó a nuestro amigo. Creo que fue Karmas. No era Karma. A ver, ¿quién es el otro sobreviviente? Es Osvaldo. Le estaban queriendo hacer puré Osvaldo y se defendió bien con la media 14. Torito carroñacan, güey, ya no puede ser, ya. Qué loco, se escondió, ni en la foto no puede salir él. Ah, mira, ahí viene el cabecero. No logró levantar. Le hacen un poquito de daño. Va con la M10 14. Va a rushear con todo. A ver. Y se queda Osvaldo con la sala, viejo. Qué bueno, viejo. Tumbó a Torito, después el compañero de Torito y ahora último sobreviviente. Ahí le damos un like. Excelente sala. Espero que hayan disfrutado, gente. Nos reencontramos en cualquier momento. Un abrazo fuerte para todos. Chao.